Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Ate Victorino y hoy les enseñaré cómo hacer el acceso para poder matar a Scarlet Etzel. Este boss es parte de la Grave Danger Quest y para iniciarla tienen que irse a donde se compran las Blessings de Inquisition, exactamente un piso abajo de ahí, con el NPC Jack Springer. Acá tienen que decirle hi y después aventarse su buena platiquita con el Jack diciéndole todas las palabras que aparecen en azul fuerte hasta que les actualice su questlog. No les pongo las palabras que hay que decirle como usualmente lo hago, si no me aventaría media Biblia en pantalla y pues es solo de irle dando clic a las palabras resaltadas. Para confirmar solamente chequen que ya tengan recibida la Grave Danger Quest en su questlog. Ya con esto hecho, ahora sí pueden prepararse con sus supplies y set para aventarse a correr en el respawn. Tendrán que dirigirse hacia la derecha del desierto de Darama entre Ancramun y Darasha. Ahí se encontrarán con una pequeña balsa que los llevará hasta la isla de los cobras. Es necesario que sean nivel 250 o más para usar la balsa. Recuerden traer el Cheesy Figurine y venirse bien equipados con un Prismatic Ring y un Jewel Necklace para andar mucho más tranquilos al momento de correr y matar a los minibosses. Yo me traje unos cuantos Stone Skin Amulets y Mic Rings en caso de que me trapearan, pero afortunadamente no fueron necesarios. Un consejo que les doy es que aprovechen los eventos de doble experiencia, que es cuando están más ocupados estos respawns, para que se topen con las menores criaturas posibles dentro del respawn. Pasando la balsa, ahora sí pónganse todo su set y tengan listo el Utamo Tempo en hotkey. Con el rebalanceo de vocaciones, este spell se hizo bastante útil para estas ocasiones de correr respawn. Primero van a dirigirse con el miniboss Gaffer, para el cual necesitan una llave que conseguirán en el esqueleto que está en esta room al norte del tercer piso del respawn. Como alguien ya había abierto la puerta, yo no tuve que usar la llave, pero si no fuera el caso tendrán que usarla en la primera puerta que está bajando las escaleras. Procuren ir cerrando puertas al pasar las rooms para disminuir el riesgo y también no olviden irse tirando el Utamo Tempo. Ya llegando con el miniboss Gaffer, atáquenlo con su rotación de spells normales y usen su summon para que lo maten mucho más rápido. Tengan cuidado porque de repente sí pega buenos combos, pero con que se vengan bien imbuidos con doble Life Leech y Mana Leech podrán matarlos sin problemas. Después de matarlo pueden arrastrar su cuerpo hacia el fuego para irse a una zona segura entre comillas. Pueden hacer esto para seguir viendo el video y ver a dónde tienen que dirigirse. Digo entre comillas porque después de 3 minutos los va a teletransportar hacia donde está Gaffer, así que tengan cuidado con eso. Ahora diríjanse 2 pisos hacia arriba del respawn, para que se vayan por toda la orilla rumbo a desbloquear unas puertas que les servirán más adelante en el acceso. Por acá no salen tantos cobras, así que pueden irse medio tranquilos, pero igual siempre con Utamo Tempo por si acaso. Síganse por toda la orilla hasta llegar a las escaleras. Llegando a esta parte solamente tienen que usar Exanure Up y Exanure Down y después darle clic derecho a la cuerda. Esto sí traten de hacerlo rápido porque acá sí salen varios cobras y con tantito que se tarden los pueden trapear. Aquí hay una room con un ajedrez y otra con un pastel que pues no quiero saber en qué se va a sentar el que se coma ese pastel, pero bueno. Ahora tienen que dirigirse hasta el sótano en donde está ubicado el siguiente miniboss, Custodian. Solamente bajen por todas las escaleras y sigan el camino que les muestro hasta que lleguen. Esta zona yo la consideraría que es de las más peligrosas por lo angosto que están los pasillos, así que tengan mucho cuidado acá. Si ya tienen el minimap explorado, solamente traten de dar click map e irse todo hacia el sur en esta parte, usando siempre Utani Tempo Gur y cuidando de que no se les junten muchas cosas. Aquí pasando la puerta sí tienen que cerrarla enseguida, si no se les va a armar una fiestota que solamente puede terminar en el templo. Para este miniboss hagan lo mismo que con Gaffer y hagan todo lo posible porque su summon siga vivito y coleando para que les ayude. Yo tuve por ahí un cobra colado, pero igual no fue mucho problema. Ya después de que terminen de pegarle en su mother, pueden irse por el pasillo de la derecha para que sea menos riesgoso el regreso. Aquí hay una misioncita de llevar el carrito a salvo hasta el otro lado, pero como probablemente vengan solos, ni de chiste lo van a lograr. Ahora tienen que irse al cuarto piso donde está el Guard Captain Quaid pasando una wall de humo. Pueden irse por este lado o si se les hace más cómodo por donde yo me fui a matar a Gaffer.
Este miniboss ataca de lejos, así que tienen dos opciones: encerrarlo en una esquina y ya darle como piñata, o usar el Exeta Armrest y traerlo atacando de cerca. Creo que era más fácil llevarlo a una esquina, pero yo quería mamonear tantito ahí para desempolvar el nuevo Exeta. A mi summon le dio miedo y se quedó viéndome desde afuera, pero bueno, si hasta este punto el suyo sigue vivo, igual les ayudará bastante a que se tarden menos matando a este boss. Terminando, ahora sí váyanse hacia donde estaba el ajedrez. Como ya desbloquearon las puertas yéndose por la azotea después de que mataron a Gaffer, pueden irse directamente a la room. Aquí tienen que poner el cheesy figurine en donde debería ir la reina y mover estos dos peones. Luego mover este caballo y este peón. Y por último estos otros dos caballos. Cuando tengan todo bien les aparecerá un Roaring Lion y solamente tendrán que matarlo para terminar el acceso. Si vienen en team, cada uno deberá darle un hit por lo menos. Ya con todo esto listo, ahora sí podrán entrar a la room de Scarlet para matarla. Este boss se hace muy fácil y no se necesita team. Acá les dejo cómo es que yo la mato muy rápido y de forma segura sin tener que andarla lureando hasta abajo como muchos hacen. Simplemente tienen que hacer que 4 espejos de los pilares queden viendo hacia el centro dándoles clic derecho hasta que queden bien. Ya de ahí denle clic derecho también a la armor tratando de que Scarlet esté dentro de los 4 espejos cuando lo hagan. Debe de quedarse paralizada en esa zona para que puedan hacerle daño. Recuerden usar runas de área de preferencia para poder lanzarlas desde lejos, ya que cuando recibe daño estando paralizada, hace un ataque en área que pega como 7500 y pues si están cerca hasta vida le van a quedar debiendo. Este proceso deben de repetirlo 4 veces para poder matar a este boss. Tengan mucho cuidado entonces de no hacerle nada de daño de cerca cuando esté sin moverse. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó o les sirvió, no olviden dejarme su like y decirme qué piensan acerca de cómo hago yo este acceso y si alguna vez les ha dado algo bueno este boss. Si quieren ver más de este tipo de videos, también no duden en decírmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal para estar al tanto de más contenido todas las semanas. Desde acá se despide ATVictorino, no sin antes desearles que se la pasen excelente como siempre y que me puedan ver en el siguiente video. Bye.